Muchas personas hablan de buena vibra o mala vibra como si fuera solamente una frase popular, pero ¿y si detrás de eso hubiera algo mucho más profundo? ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y, sin que nadie diga nada, sientes tensión, incomodidad o pesadez? O al contrario, llegas con alguien y automáticamente te sientes tranquilo, en paz, como si pudieras respirar mejor. Y no siempre es imaginación. Porque aunque todavía hay muchas cosas que la ciencia no comprende completamente sobre la conciencia humana, si sabemos algo importante, absolutamente todo en el universo vibra. Tu cuerpo vibra. Tus órganos vibran. Tus pensamientos generan actividad eléctrica. Tu corazón produce campos electromagnéticos. Incluso la materia que parece sólida, en realidad está formada por partículas en movimiento constante. La física moderna ya demostró que nada está completamente quieto. Todo es energía en diferentes niveles de vibración. Y nosotros también. El cuerpo humano funciona mediante impulsos eléctricos y frecuencias. El cerebro emite ondas cerebrales. El corazón genera un campo energético medible. Las emociones incluso producen cambios químicos y eléctricos dentro del organismo. Por eso muchas veces, aunque alguien sonría, podemos sentir que algo no está bien. Porque el ser humano no solamente escucha palabras. También percibe energía. Percibe tensión. Percibe calma. Percibe miedo. Percibe autenticidad. Hay personas que entran a un lugar y automáticamente se siente ligero. Y hay otras que llegan y el ambiente se vuelve pesado. No necesariamente porque sean malas personas, sino porque todos estamos transmitiendo constantemente nuestro estado interno. Una persona llena de enojo, resentimiento o ansiedad suele transmitir tensión incluso sin hablar. Mientras que alguien en paz transmite tranquilidad. Y esto tiene lógica incluso desde el cuerpo físico. Las emociones afectan nuestra postura, nuestra respiración, nuestro tono de voz, nuestras microexpresiones, nuestros movimientos y hasta el ritmo del corazón. El cuerpo comunica muchísimo más de lo que creemos. Por eso existen ambientes donde sentimos ganas de irnos rápido, aunque aparentemente todo esté normal. Y también personas con las que sentimos confianza inmediata. Como si el cuerpo percibiera algo antes que la mente. Muchas veces decimos: esta persona me da mala vibra. Pero en realidad lo que quizá estamos percibiendo es incoherencia emocional. Porque el ser humano detecta muchísimo más de lo que conscientemente entiende. Detectamos tensión, miedo, agresividad, manipulación, tristeza, desesperación. Y también detectamos calma, presencia, amor genuino y autenticidad. Por eso hay lugares que se sienten cargados. Después de una pelea fuerte, por ejemplo, aunque el silencio regrese, muchas veces el ambiente sigue sintiéndose pesado. ¿Por qué? Porque las emociones intensas generan cambios reales en las personas y en la dinámica del entorno. Todos hemos sentido alguna vez la diferencia entre entrar a una casa donde hay armonía, y otra donde constantemente hay gritos, tensión o conflicto. Aunque nadie diga nada, el cuerpo lo percibe. Y aquí es donde entra algo muy importante. La vibración no significa que tengas que estar feliz todo el tiempo. Eso sería poco realista. Todos sentimos tristeza, enojo, miedo o dolor. El problema no es sentir emociones difíciles. El problema es quedarse atrapado permanentemente en estados emocionales destructivos sin conciencia de ello. Porque las emociones sostenidas también afectan cómo nos relacionamos y qué tipo de personas o experiencias atraemos. Una persona que vive constantemente desde el miedo suele tomar decisiones desde el miedo. Y eso influye en sus relaciones, en su energía y en el tipo de situaciones que tolera. Mientras que alguien que empieza a trabajar en sí mismo, en su autoestima, en su paz interior y en su conciencia, también cambia la manera en que se vincula con el mundo. Y aquí es importante aclarar algo. Hablar de vibración no significa culpar a alguien por todo lo que le ocurre. No significa pensar que si alguien sufre es porque vibra bajo. Eso puede volverse muy cruel y simplista. La vida es muchísimo más compleja. Pero sí es cierto que nuestro estado interno influye muchísimo en cómo vivimos la realidad.
Porque una persona emocionalmente destruida suele tener menos claridad, menos límites y menos capacidad de elegir lo que le hace bien. Mientras que alguien más consciente emocionalmente suele percibir mejor lo que le da paz y lo que no. Por eso muchas veces, cuando empezamos a sanar, ciertas personas se alejan. O ciertos ambientes ya no nos gustan. Ya no vibramos igual. Ya no toleramos lo mismo. Ya no nos sentimos cómodos en lugares donde antes sí. Y eso no necesariamente significa sentirnos superiores. Simplemente significa que nuestra energía emocional cambió. Hay personas que después de trabajar en sí mismas empiezan a sentir agotamiento en ambientes muy conflictivos. O dejan de conectar con conversaciones vacías, agresivas o negativas. Porque el cuerpo comienza a buscar más coherencia y más paz. También ocurre al revés. Cuando alguien vive lleno de caos interno, muchas veces se siente incómodo con personas tranquilas. Porque la calma confronta. El silencio confronta. La paz confronta. Y aquí aparece algo muy interesante. Las emociones son contagiosas. La neurociencia incluso habla de las neuronas espejo, que participan en cómo los seres humanos percibimos y reflejamos emocionalmente a otros. Por eso cuando estás cerca de alguien muy ansioso, puedes comenzar a sentir ansiedad. O cuando estás con alguien genuinamente alegre y presente, puedes sentirte más ligero. El ser humano está constantemente intercambiando información emocional y energética con su entorno. Aunque no siempre lo note. Por eso es tan importante cuidar qué consumimos todos los días. Qué personas nos rodean. Qué conversaciones alimentamos. Qué contenido vemos constantemente. Porque todo influye. Todo entra. Todo deja huella. Si una persona vive rodeada de violencia, crítica, negatividad o manipulación constante, tarde o temprano eso impacta emocionalmente. Así como también impacta rodearse de personas conscientes, amorosas y auténticas. Y no se trata de vivir en una fantasía espiritual donde todo debe ser positivo. No. Se trata de desarrollar conciencia. De aprender a observar cómo te sientes en ciertos ambientes. Cómo reacciona tu cuerpo. Cómo cambia tu energía después de convivir con ciertas personas. Porque el cuerpo muchas veces sabe antes que la mente. A veces tratamos de convencernos racionalmente de que algo está bien. Mientras nuestro cuerpo se siente agotado, tenso o incómodo. Y escuchar eso también es sabiduría. Quizá por eso algunas personas sienten tanta paz cerca de la naturaleza. Porque ahí el cuerpo descansa del exceso de ruido, tensión y sobreestimulación. El agua, los árboles, el silencio, el viento, generan un impacto real en nuestro sistema nervioso. No es casualidad que muchas personas digan sentirse recargadas después de estar en contacto con la naturaleza. Porque somos seres profundamente sensibles. Aunque el mundo moderno muchas veces nos haya desconectado de eso. La vibración también tiene mucho que ver con coherencia. Con lo que piensas. Con lo que sientes. Con lo que haces. Cuando una persona vive constantemente traicionándose a sí misma, fingiendo, callando lo que siente o viviendo desde el miedo, tarde o temprano eso genera desgaste interno. Mientras que cuando alguien empieza a vivir más alineado consigo mismo, suele sentirse más ligero. Más auténtico. Más en paz. Y quizá ahí está la verdadera, alta vibración. No en aparentar perfección. No en fingir felicidad todo el tiempo. Sino en vivir con más conciencia, autenticidad y presencia. Porque al final, la energía más fuerte no siempre es la más ruidosa. Muchas veces, las personas con más luz son justamente las más sencillas. Las que transmiten calma. Las que no necesitan demostrar nada. Las que te hacen sentir seguro simplemente con su presencia. Y quizá todos hemos sentido eso alguna vez. Esa sensación inexplicable de paz cerca de ciertas personas. O esa necesidad de alejarnos de ciertos ambientes aunque todo parezca normal. Tal vez el cuerpo percibe mucho más de lo que creemos. Tal vez la energía sí comunica. Tal vez nuestras emociones sí impactan el entorno. Y tal vez por eso cuidar nuestro mundo interior es mucho más importante de lo que imaginamos. Porque lo que llevamos dentro, tarde o temprano también vibra hacia afuera.